Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Vamos a seguir con esta tercera parte de lo que es el carácter de Satanás y sus maquinaciones y su forma de ser y su forma de pensar, se puede decir, su forma de ver, y nos damos cuenta que es la forma de ver de las religiones o de las sectas con respecto a Dios y su palabra. O sea, lo que siempre Satanás ha hecho es no negar la existencia de Dios, sino el hecho de creerse otro Dios. Satanás mismo no niega las escrituras ni niega la palabra de Dios. Lo que él dice es que hay otra palabra u otro Dios, el cual es el mismo. Por eso dijimos en el video que eh, Lucifer o Lucero o Luzbel, este querubín grande y protector que estaba en la presencia de Dios, cerca del trono de Dios, se creyó otro Dios. Y ese es el punto y es el problema de su enaltecimiento. Por ahí viene el pensamiento, el concepto o la idea o la creencia de que la palabra de Dios no es la máxima autoridad, sino que es una autoridad más. Y ese es el punto y el problema de la situación, de que esto nació en el corazón de un querubín. Por eso dice: Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Vamos a ver lo que es la palabra enaltecer. Si vamos a la etimología de la palabra y al hebreo, dice, si es la palabra gabaj, perdón. Quizá no está bien pronunciada, pero es la idea de que esa es la palabra. Entonces, esta palabra de enaltecer, cuando habla se enalteció tu corazón, porque lo que vamos a analizar cuál es la forma de ver de la persona anticristiana. O sea que la persona anticristiana, o sea, reconoce a Cristo, por eso es anticristo, porque se pone delante de Cristo, o sea, actúa como si fuera un eclipse, es como que quiere eclipsar a Dios mismo, o sea, quiere tapar el sol con un dedo, lo cual en apariencia lo logra, porque cualquiera que se pone delante del sol o de una luz, uno coloca el dedo y lo puede tapar aparentemente, pero es algo ilusorio que solamente está en la imaginación. Como se dice, Satanás siempre quiso tapar el sol con un dedo. O sea que él se quiso poner delante de Dios, porque eso es anticristo, ponerse delante de Dios, y no puede quitar a Dios del medio, pero se pone delante. O sea, ser un obstáculo, como cuando ocurre un eclipse. Por eso hablamos de la palabra boicot o sedición. Hablamos que la palabra boicot significa poner palos en la rueda, tapar, no dejar que algo avance. Ese es todo el espíritu de Satanás, es la forma de trabajar de Satanás. O sea, como se dice y como dicen, está bien, las escrituras es autoridad, pero no es la máxima autoridad. Hay otras autoridades que tienen la misma jerarquía, digamos, como se dice, la tradición y el magisterio. Lo que tenemos que aclarar es que existe una tradición y existe un magisterio. El punto es como Jesús confrontó a los escribas y fariseos y les dijo: ustedes dejaron los mandamientos de Dios por la tradición de los ancianos. O sea, hay una contraposición entre los mandamientos de los hombres y el mandamiento de Dios. Entonces ahí se produce un choque, digamos, hay una contraposición, hay posiciones opuestas. Entonces,
Por supuesto que hay una tradición que habla la parádosis de Pablo, en la tradición, las instrucciones sobre la doctrina de Pablo, y está la tradición, la doctrina y las instrucciones de los hombres. Por eso hay una diferencia. Por supuesto que existe una tradición, y como cuando hay algo verdadero hay algo falso. Jesús mismo lo dijo allí en Corintios 11, que hay un falso Jesús, un falso espíritu y un falso evangelio. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que Satanás lo que hace es hacer una copia y decir que la copia es tan verdadera como la original. Simplemente es una fotocopia nada más, pero nunca el original puede ser reemplazado, porque el original es original. No, por más que usted haga la copia más perfecta, siempre va a ser una copia. Entonces, esto es el espíritu de negar la autoridad a la escritura, o la máxima autoridad a la escritura. Entonces, hay una tradición verdadera, que es la tradición de Dios, que cuando Pablo habla allí en 2.15 de 2 de Tesalonicenses, él está diciendo que él dejó o transmitió instrucciones, doctrinas, enseñanzas allí en Tesalónica. Pero era la tradición de Pablo, no está hablando de ninguna tradición de hombres. Cuando Pablo hablaba palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era un apóstol, porque era inspirado por Dios. Y cuando él hablaba, bajo la guía y la inspiración del Espíritu Santo, era palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era un apóstol. Nosotros simplemente anunciamos el Evangelio que le fue revelado a Pablo. Entonces, existe una tradición y existe un magisterio. Ese magisterio es el que constituye el Señor Jesucristo, el cual se corrobora si es veraz o es falso por la enseñanza que da. Si un maestro enseña, se le da el libro de historia para que enseñe historia, ese maestro es un maestro veraz, es un maestro verdadero. Pero si hay un maestro que en vez de enseñar historia enseña geografía, significa que ese maestro es falso. Se equivocó de lugar, está en un lugar equivocado, está en un aula equivocado. Si usted va a un curso y quiere estudiar historia, y va al curso donde están los alumnos, donde están los discípulos, los aprendices, el profesor, el maestro, y el libro y el manual de historia, el cual el profesor o maestro interpreta y explica a los alumnos, usted está en el lugar correcto. Pero si usted quiere estudiar historia, pero va a un lugar donde están los alumnos, el maestro, el manual, y se le enseña geografía, usted está en el lugar equivocado. Entonces, para yo saber que estoy en el lugar correcto, es que, como dice allí en 4:11 en adelante hasta el 14 de Efesios, dice que llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la unidad de la fe, es por medio de una misma enseñanza, y esa enseñanza es el conocimiento del Hijo de Dios. Si a usted le enseñan cosas fuera del conocimiento del Hijo de Dios, está en el aula equivocada. Usted quiere estudiar historia y está aprendiendo geografía. Un día si quiere rendir algún examen, o quiere decir que usted es profesor de historia, por ejemplo, le van a tomar un examen, le van a preguntar sobre historia y usted va a responder sobre geografía. ¿Por qué? Porque fue un lugar equivocado, está en un lugar equivocado. Si usted está en una secta donde le enseñan idolatría, donde le enseñan que la creación tiene el mismo poder que el creador, usted está en un lugar equivocado. Y cuando se le preguntan por las cosas del Señor o por la enseñanza de Pablo, usted va a contestar como contesta aquella persona que creyó que estaba estudiando historia y estaba estudiando geografía, porque se equivocó de salón, se equivocó de profesor, se equivocó de lugar, está en un lugar equivocado. Si usted va a la iglesia de Jesucristo, o sea, cree en el Señor Jesucristo, sus pecados son perdonados una vez y para siempre, y viene el Espíritu Santo a morar en su corazón para iluminarlo, para guiarlo a toda verdad, se va a dar cuenta que sus compañeros son hermanos y que el profesor o maestro es el mismo apóstol Pablo, o los apóstoles o los profetas. No hay, pero básicamente es el apóstol Pablo, el profesor, el maestro y el que enseña doctrina. No es el Papa Francisco, no es ningún líder de ninguna secta, es el apóstol Pablo. Entonces, ese es el lugar indicado. Si a usted le enseña el apóstol Pablo,
usted está en el lugar correcto, digamos, si se puede decir. Entonces, viene toda esta explicación debido a que un querubín se rebeló con Dios y dijo, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. ¿Por qué? Porque dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. O sea, ese yo soy un Dios son los dioses ajenos que habla el Señor ahí en Éxodo 23 al 5. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué son otros dioses? ¿Qué son dioses ajenos? Son ídolos. Son imágenes que se hace el hombre o este querubín de Dios. O sea, él mismo se autoproclamó Dios. O sea, él mismo se hizo una imagen de sí mismo como si fuera Dios. Es lo que hizo este querubín. Por eso dice, no te harás imágenes. O sea, no te imaginarás a Dios, porque Dios hay uno solo y está a la diestra del Padre. Dios tiene una imagen y es la imagen de Jesucristo, su Hijo. Entonces, por eso le dijo Satanás, que después fue Satanás, pero en ese momento era Luzbel, un ángel o un querubín, el cual se enalteció su corazón porque se idolatró a sí mismo, se hizo una autoimagen como que él era otro Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás. O sea, un Dios falso es aquello o aquel ente visible o invisible que se le dan los atributos de Dios, los atributos incomunicables de Dios. Y, por ejemplo, en el de perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados porque el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios. Dice el catolicismo urbano, por ejemplo, que se le transfirió eso es intransferible. El perdón de pecados es intransferible. Es un atributo incomunicable. O sea, el perdón de pecados solamente lo puede hacer Jesucristo, nadie más. Y Jesucristo está en los cielos. Está administrando el perdón de los pecados, pero ese perdón de los pecados viene por medio de creer en el Evangelio, por medio de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Entonces, allí las personas pueden recibir perdón de pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados, porque si un hombre pudiera perdonar pecados, ese hombre sería Dios, sería Dios. El punto es que Dios nunca nombró el que fue constituido, es Jesucristo, Él fue constituido. Dice que a Él se le dio el poder, la autoridad para juzgar a la humanidad. A Él se lo dio, no se lo dio a los hombres, a Él, a Jesucristo. Porque el hombre, por supuesto, el hombre es finito, no tiene esa capacidad de examinar una vida y juzgarla. El único que tiene esa capacidad, ese poder y ese atributo incomunicable es Dios mismo, o sea, Jesucristo. Entonces, el punto es ese enaltecimiento. La palabra habíamos dicho que es gabaj, que significa remontarse. O sea, este querubín estaba abajo y él quería remontarse, o sea, elevarse. Es lo que se hace con la sola escritura, o con la escritura, o la escritura como la máxima autoridad. O sea, está la escritura y está el magisterio y está la tradición. O sea, el magisterio son los maestros o el maestro y la tradición son las instrucciones, doctrinas y enseñanzas. Entonces, eso tiene la escritura es la regla por donde seguía el maestro. O sea que son las palabras de Dios, la doctrina de Dios, las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Entonces todo eso, la escritura es lo que rige y le da dirección a la enseñanza que se tiene que dar. O sea, el apóstol Pablo no podía enseñar algo que esté fuera de la regla, o sea, de las palabras de Dios. El mismo apóstol lo dice allí en 4:6 de Corintios, no penséis más allá de lo que está escrito. O sea, él era una autoridad oral, pero él iba y decía que lo que vale es la escritura. Él mismo lo dijo, el mismo apóstol Pablo.
Si alguno os anuncia otro evangelio diferente al que yo os he anunciado, sea anatema. O sea que todo tenía que ser documentado. Usted puede comprar una casa, un auto, cualquier bien, lo hace de palabra, pero lo tiene que pasar a lo escrito, porque si no, eso no vale nada. No vale nada. Usted paga y al día siguiente le vienen a reclamar diciendo que eso no es suyo, y usted no tiene cómo comprobar que eso es suyo. Pero si hay papeles, hay documentos, hay sellos, hay firmas, entonces sí, se puede decir que eso es suyo. Porque usted lo pagó, se firmó, se selló y se acabó todo. Entonces tiene que estar documentado, por eso lo decía el mismo apóstol Pablo. No penséis más allá de lo que está escrito, no vuelen, no se imaginen. Por eso el Señor mismo le decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un solo Dios verdadero y Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces, lo que analizamos es la intención de este querubín grande y protector que se creyó otro Dios. O sea, se equiparó, se equilibró. Lo que hacen las sectas, o lo que hace el catolicismo romano, equilibra la palabra de Dios con la palabra de los hombres. O sea, la ponen al mismo nivel. Se produce un cortocircuito, por supuesto, porque no, una cosa es lo divino, lo de Dios, y otra cosa es lo de los hombres, que es terrenal, animal y diabólico, como dice allí en 3.15 de Santiago. No hay compatibilidad entre Dios y el hombre. Dios es eterno y el hombre es temporal. Entonces, esa palabra, la palabra de los hombres, es barro. Por eso la Biblia la escribió Dios, la inspiró Dios y es palabra de Dios, por más que la hayan escrito hombres, por supuesto. Los hombres, los apóstoles y los profetas eran secretarios que escribían las enseñanzas de Dios o la palabra de Dios, los dichos, los oráculos de Dios. Todo eso le fue confiado al pueblo judío y luego los apóstoles se encargaron de escribir el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque fueron nombrados, ellos fueron nombrados. O sea, el catolicismo pregunta, ¿cómo sabes si los 27 libros son palabra de Dios o doctrina de Dios? Simplemente porque Jesús lo dijo, porque Jesús los comisionó o Jesús los apartó. Ellos son los que tenían la autoridad. Y los demás, como Marco, Lucas, Judas o Santiago, tomaron de la fuente de los apóstoles. O sea, está todo concuerda una cosa con la otra. O sea, nosotros ya no podemos, si yo quisiera, por ejemplo, cualquier persona de esta época quisiera escribir algo y tendría que tomarlo de las escrituras, porque ellos están muertos, porque los apóstoles están muertos. O sea, la fuente desapareció, digamos, la fuente oral desapareció. Y una vez que mueren los apóstoles ya no había fuente. Tenían que salir de ella la fuente. O sea, porque ellos habían sido nombrados. Porque toda la base está en el nombramiento, en la ordenación. Si no hay ordenación, no hay autoridad. Usted está en una empresa, hasta que no lo nombren jefe, usted no es nada, usted es un empleado más. Pero el día que a usted lo nombran jefe, las autoridades de la empresa, usted pasa a ser jefe, pasa a otro estado, u otro nivel, otra jerarquía, otro estatus. Y eso pasó con los apóstoles. Los apóstoles eran discípulos como todos los demás, pero un día Jesús los llamó y valga la redundancia, los llamó apóstoles. O sea, los ordenó como apóstoles. Entonces, al haber el ordenamiento, ahí conlleva toda la autoridad. Y si ellos escribieron, eso es el límite. O sea, fuera de ese límite no hay canon o no hay regla. Por eso Pablo decía, no se salgan de la regla. O sea, no se salgan de lo que yo escribí o lo que pueda escribir cualquier otro apóstol. No se salgan de eso, decía. Tienen que manejar por escritura. ¿No? ¿Por qué? Porque las palabras, como se dice, se las lleva el viento. ¿Quién puede saber lo que Pablo, los apóstoles hablaron fuera de las escrituras? Ellos simplemente expusieron toda la doctrina en las escrituras, no se necesita más. Porque lo mismo que escribió Pablo, lo puede haber dicho 100 veces más a esa predicación.
O sea, está todo condensada la palabra de Dios, ¿no? Por eso es el trabajo de Dios, las escrituras. O sea, las escrituras las escribió Dios. Y si alguien se opone a las escrituras como palabra de Dios, como única y máxima autoridad, está teniendo el mismo espíritu de este querubín que decía que se creía un Dios. Por eso dice, yo soy un Dios, yo soy un Dios. O sea, él se idolatraba a sí mismo. ¿Por qué se idolatraba? Porque se atribuía los atributos, las propiedades, las cualidades, las características incomunicables de Dios. Porque para decir una criatura que es Dios, tiene que ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, perdonar pecados, tener la capacidad, el poder y la autoridad de salvar al mundo de esos pecados. Entonces, si se le atribuye eso a una criatura, se le está dando a esa criatura el atributo de Dios. Entonces, la palabra que significa se enalteció o enaltecerse es remontarse o ser alto. Este era todo el deseo que tenía este querubín, ser alto, remontarse, volar a las alturas. Entonces, ser altanero es la figura que nos da, se enalteció tu corazón. Ser altanero, y ahora vamos a ver lo que significan las palabras. Exaltar, o sea, él quería ser exaltado, él quería ser elevado. Es lo que pasa con la tradición y el magisterio de los hombres, en este caso el romano. O sea, ellos quieren que el magisterio de los hombres y la tradición de los hombres sea exaltado al nivel de Dios. Usted observe que es el mismo espíritu. O sea, está en la escritura, o Dios mismo, porque en la escritura está toda la autoridad de Dios, y aquí está el magisterio y la tradición de los hombres, la cual uno está en el cielo, digamos, y se puede decir, el otro está en la tierra, uno es celestial y el otro es terrenal. Pero que hace en la secta lo mismo que hace Satanás, elevar y ponerlo al mismo nivel que la palabra de Dios. O sea, la palabra de los hombres, ponerlo al mismo nivel que la palabra de Dios. Entonces, quiere ser exaltada la palabra de los hombres. La palabra, la tradición de los hombres contiene idolatría. O sea, le dan los atributos incomunicables de Dios a las criaturas. O sea, la capacidad de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente y de perdonar pecados a las criaturas. Eso es lo que enseña el magisterio y la tradición de los hombres. ¿Por qué? Porque es salido de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra ama la tierra. La tierra, todo lo que es terrenal, quiere ir hacia abajo. Y siempre lleva a la idolatría y a adorar a las criaturas. Adorar a las criaturas, hablar con los muertos, etc. Entonces, por eso hablan con los muertos. Porque ¿dónde están los muertos? Los muertos se hicieron polvo, son tierra ahora los muertos. Entonces siempre se mira hacia abajo. O sea, el magisterio y las tradiciones de los hombres siempre va a mirar hacia abajo. O sea, hacia donde están los muertos. Una persona murió, su carne se la comieron los gusanos, se hizo polvo, se hizo tierra y ahora es una montañita de polvo. Entonces el idólatra, ¿qué hace? Mirar hacia abajo y mirar hacia la tierra y mirar hacia el polvo. Eso es idolatría. O sea, el hecho de hablar con muertos es idolatría, porque no está mirando hacia arriba, está mirando hacia abajo. O sea, la doctrina y el magisterio y la tradición de Dios siempre nos va a llevar hacia mirar hacia arriba, como dicen Colosenses 3. Poner la mira en las cosas de Dios, no en la de los hombres. Vamos a ver precisamente qué es lo que dice el pasaje. Por eso Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, siempre la doctrina de Pablo nos va a llevar a mirar hacia arriba, y la doctrina de los hombres nos va a llevar a mirar hacia abajo. O sea, donde
donde están los muertos, hablar con muertos, rendirle culto a los muertos, adorar a los muertos. Porque adorar no es otra cosa que hablar. O sea, la palabra en su origen primario es adorar. O sea, orar es hablar y ad es hablar con. O sea, hablar con. O sea, si usted habla con un muerto, está adorando en lo que es el origen de la palabra. Cuando usted habla, está adorando. Eso era en principio para qué se usaba la palabra adorar. Por supuesto que está procuneo, que es besar la mano, como el perro besa la mano a su amo, etcétera. O sea, postrarse, inclinarse, o sea, amar en exceso, etcétera. Pero en primera instancia la palabra adorar es hablar con alguien. Adorar, hablar con. Y la Biblia está claramente explícito que dice que no se puede hablar con los muertos, por ejemplo. No se puede hablar con los muertos porque los muertos están muertos. Si usted cree que un muerto le oye, eso está en su imaginación y eso es la idolatría. Por eso la palabra eidolon significa una imagen. O sea, algo que usted... El ídolo es algo que está en su mente, en su imaginación. Eso, como dice en Jeremías 9, 13, 14, que es los dioses son producto de la imaginación del hombre. O sea, si usted cree que un muerto le oye, eso está en su imaginación, porque eso no existe. Lo puede comprobar cuando un muerto está en el cajón. Háblele al muerto y el muerto no le contesta. Si le contesta es porque está vivo, pero no le contesta. Y si usted cree que le contesta, está en un mundo imaginario y eso es la idolatría, atribuirle a un muerto vida cuando está muerto. Por eso el apóstol Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, siempre lo que es idolatría siempre nos lleva hacia abajo. Hablar con los que están muertos y no con el que está vivo. Entonces, esta palabra significa alto, altura, elevar, es lo que dijimos. El hombre y el idólatra quiere elevar la palabra de los hombres y ponerla al mismo nivel que la palabra de Dios. Y eso es lo que siempre fue la intención de Satanás. Y él dijo, está bien, vos sos Dios, pero yo también soy un Dios. O sea, vos sos Dios, estás en las alturas, pero yo también puedo estar a la misma altura, porque yo también soy otro Dios. O sea, que es lo que dicen con la sola escritura. O sea, la escritura es la autoridad, pero no es la única autoridad. Y le dijo, es lo mismo que dijo Satanás. Vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Es un desafío a la máxima autoridad, que es Dios mismo, por supuesto. Elevar, encumbrado. O sea, lo que quería este corazón, este ángel o este querubín en su corazón, ser o estar al mismo nivel de Dios. Dice, ensorberbecer, envanecer, exaltar, levantar. Significa soberbia o sublime. La palabra también es elevar, ser exaltado, ser altivo. Elevó su corazón, es decir, tuvo planes en su corazón. Todo lo que significa la palabra, ¿no es cierto? Elevó su corazón, o sea, como dijimos, es como la sola escritura y que quieren equiparar la palabra de Dios con la palabra de los hombres. O sea, que tiene tanto validez y tanta autoridad la palabra de los hombres como la palabra de Dios. Elevó su corazón, es decir, tuvo planes. O sea, lo que es la idolatría. Por eso Lucifer o Luzbel o Lucero fue el primer idólatra que elevó su corazón, tuvo una imaginación en su corazón y se autoproclamó otro Dios. Es lo que hace la idolatría. O sea, la idolatría que hace, por ejemplo, el bautismo en agua. Vamos para sacar el purgatorio, porque siempre damos el ejemplo del purgatorio. El agua. El agua, se dice que bautizan a un bebé y tiene esa agua, el H2O, material, física, tiene la capacidad, el poder, la autoridad de quitar la mancha del pecado. Eso es algo, ¿eso qué es? Idolatría. ¿Por qué? Porque le está atribuyendo al agua común y corriente que corre por los caños, que salido de las napas de la tierra, de debajo de la tierra,
se le da el poder de quitar la mancha del pecado. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, el agua material no puede quitar el pecado del mundo. Entonces, le está atribuyendo al agua el mismo poder de Cristo. Al atribuirle el mismo poder de Cristo al agua, está haciendo del agua bautismal un Dios. ¿Por qué? Porque le da el atributo incomunicable de Dios de quitar el pecado. El único que puede quitar el pecado es el Cordero de Dios. Entonces eso es un ejemplo de la idolatría, de que se le atribuye a algo material, a una creación, los atributos incomunicables de Dios, como el de quitar el pecado. Entonces, este querubín tuvo esos planes y esa imaginación en su corazón y se autoproclamó un Dios. Un Dios. Un Dios, y él se imaginaba omnipresente, omnipotente, omnisciente, y que podía salvar al mundo por medio de sí mismo. Entonces, el hecho de creer en el que puede salvar al mundo les está atribuyendo el atributo incomunicable de Cristo, la capacidad, el poder y la autoridad de salvar al mundo por medio de sí mismo, por medio de su sacrificio, por medio de su obra. Entonces, el catolicismo romano también hace de la iglesia, que dice que la iglesia es el arca de salvación. No, el arca de salvación es Cristo. Cristo es el que salva, no la iglesia. La iglesia anuncia la salvación. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad. Entonces hay una confusión y eso es la idolatría. Si usted le atribuye a la iglesia el atributo incomunicable de salvar, de Dios, de salvar al mundo, usted le está dando a la iglesia el atributo de Dios o de ser otro Dios, o que hay dos dioses en el universo. Está Dios, está Cristo y está la iglesia. O sea que hay dos entes salvadores. Y eso es lo que le pasó, o lo que hizo este querubín. O sea, está bien, vos sos Dios. No lo vamos a discutir, pero no sos el único Dios. Y eso es lo que hace el catolicismo. Está bien, Jesucristo es el Salvador, pero la iglesia también salva. El rosario también salva, el purgatorio también salva. María también intercede, los santos también interceden. O sea que hay una dualidad, una falsedad. La hostia también salva. Entonces hay fotocopias, porque el otro Dios es una fotocopia del Dios verdadero. Por eso el Señor dijo, no tendrás otros dioses. Al decir otros dioses quiere decir que son copias del verdadero Dios. Hay un solo Dios verdadero y no existen otros dioses. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Y detrás de cada ídolo hay un demonio. Es así de simple, así de sencillo. Pero bueno. Dice elevar o hacer alto. Eso es la idolatría. Si usted al agua bautismal lo eleva al nivel de Cristo, usted está haciendo del agua bautismal un Dios. Por eso dice que es elevar o hacer alto. Si usted cree que a un bebé se le quitan los pecados por bautizarlo en agua o rociarlo como hacen los curas, usted le está dando al agua y al cura el poder de Cristo. Entonces está elevando al agua, la simple agua que bebemos todos los días, el poder para quitar el pecado. Ellos dicen que, bueno, los sacerdotes, el sacerdocio católico romano ya vimos claramente por las escrituras que no existe. Jesús nunca los nombró, ni Jesús tenía, se puede decir, la autoridad para nombrar al sacerdote, porque eso lo hace Dios. El ordenamiento lo hace Dios. Dios ordenó allí a Aarón, a sus hijos, ordenó a Melquisedec y ordenó a Cristo, a nadie más. No hay otro ordenamiento de otros sacerdotes, no existe. Hay un solo orden, según el orden de Melquisedec, el cual Cristo es el sumo sacerdote. No hay más nada fuera de eso. Entonces, ese no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. Ese falso sacerdocio católico no tiene ningún poder para santificar o consagrar el agua que lo rocía. O sea, por aspersión, le tiran 3 gotitas y ella dice, bueno, tus pecados le son perdonados. Resulta que después necesita la hostia, necesita que María interceda por él, necesita ir a misa, necesita que el cura le perdone los pecados, necesita ir al purgatorio, necesita un montón de cosas. Entonces el bautismo, ¿qué sirve? No sirvió de nada. No sirve. ¿Para qué se bautiza entonces? Porque es todo falso, es toda una estructura, una maquinaria diabólica para engañar a la gente. Por eso el Dios de este mundo le ciega el entendimiento a los que no creen, o sea, a los incrédulos, los endurece,
para que no puedan creer en el Dios verdadero y crear en una religión falsa, que dice que salva. La religión no salva. El que salva es Jesucristo. Entonces, elevar o hacer alto. Si usted cree que el agua, el purgatorio, o la hostia, o el rosario, sea lo que sea, usted lo eleva y le da los atributos de Dios, la capacidad de perdonar pecado, de quitar el pecado, usted está teniendo otro Dios y eso lo transforma en un idólatra. El punto es que todo eso está en su imaginación porque no es verdad. O sea, al bebé no se le quitan los pecados, o el pecado, primeramente porque es inocente el bebé. El bebé no necesita de ningún bautismo, primero. Porque si usted lleva a un juicio a un bebé, ¿de qué lo va a juzgar? ¿De que tomó la mamadera o que dijo, lloró para que le den la mamadera? ¿De qué lo va a juzgar si no tiene pecado el niño? El niño no tiene pecado, no cometió pecado. O sea, no se le va a llevar preso a una persona porque su padre o su madre hayan robado, por ejemplo, pongamos un ejemplo. No, al que llevan es al padre o a la madre que ha robado, no al hijo. El hijo no, porque el hijo no ha robado. ¿Qué culpa tiene el bebé que Adán y Eva hayan pecado? Por eso es absolutamente falso el bautismo del niño. Primeramente, que no tiene pecado. Y segundo, que el agua material no quita ningún pecado. Todo una mentira, por supuesto. Entonces usted está transformando al agua y le está dando los atributos incomunicables de Dios. Entonces, otra acepción de la palabra enaltecer del hebreo acá, gabaj, significa remontar vuelo, volar hacia arriba. O sea que eso es lo que quería hacer este querubín grande y protector, llamado allí en Ezequiel y en Isaías. O sea que es igual que la religión, es la torre de Babel. O sea, se elevan hacia arriba, o sea, elevan lo que está abajo, lo elevan para que tenga para llegar a la presencia de Dios. Esa es la torre de Babel, la religión. Por eso es la gran Babilonia, la gran ciudad de la confusión. Entonces, vamos a ver las palabras. La palabra remontar, si vamos al diccionario, significa superar algún obstáculo o dificultad. Eso es lo que quería hacer este querubín. Otra acepción es subir una pendiente y sobrepasarla. O sea que la meta de este querubín era llegar al nivel de Dios. O sea, él quería, por eso se enalteció tu corazón. O sea, él internamente se idolatró. O sea, se hizo que él mismo era otro Dios. Y eso es la idolatría. Por eso dijimos el agua. Si usted ve el agua que le puede quitar el pecado a un niño, usted está elevando al agua al nivel de Dios. Y eso es la idolatría simplemente. ¿O usted cree que el purgatorio le puede quemar los pecados que le faltan por perdonarse, por ejemplo? Usted está transformando a ese fuego en Dios, porque el único que puede hacer eso es Dios. O creer que el rosario lo salva, como dijo el cura Rabasi. Es una completa absurdidad, porque el mediador, el salvador es Cristo, no hay otro. Por eso dijo Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay otro puente, no hay otro pontífice, no hay otro camino. Entonces, otra es navegar aguas arriba. Vamos a ver todo lo que él tenía en el interior, este querubín. O sea, elevarse, subir. Es como en Génesis 11, en la torre de Babel. Ellos construyeron una torre porque tenían el mismo sentir que tenía este querubín, el mismo espíritu diabólico, terrenal, animal, que el mismo Satanás. O sea, esto es el espíritu de Satanás. Querer elevarse a Dios, por eso es la religión. La religión significa religarse con Dios, o sea, volver a Dios por medio de sacramentos, por medio de ritos, por medio de la creación. Cuando nuestro puente, nuestra ligadura con Dios o nuestra unión con Dios es Jesucristo, no hay otro. Dice, elevar, encumbrar, sublimar. Elevar en el aire una cometa. O sea, lo que quería este ángel era elevarse como un barrilete o como una cometa. Esa es la idea del idólatra o de la persona que no tiene Cristo. Elevarse como una cometa, no sabe cómo, pero
ellos creen que los vientos de la religión lo van a llevar a la presencia de Dios. Esa es la mentira de Satanás. Es lo que Satanás le dijo, o la serpiente le dijo a Eva. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis el fruto, ¿no?, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea que le estaba diciendo que por medio de obras se podía elevar como una cometa y llegar a la presencia de Dios. O sea, no necesitas al Cristo. O sea que a Eva le metió en la cabeza que ella podía ser otro Dios. Por eso le dijo, seréis como Dios. Entonces, esa es la idea de Satanás y el espíritu de Satanás y el espíritu de la religión. Elevarse como una cometa y ser otro Dios. La palabra remontar también significa ir hacia arriba. Otra acepción es vencer, adelantar, aventajar, mejorar, progresar. O sea que él quería tener un progreso por medio de sí mismo. Está todo relacionado con lo que es la religión y la idolatría. Porque es algo que sale del hombre. Es algo terrenal. Por eso dice Santiago, volvemos a repetir, la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. O sea, es de este mundo, es de esta tierra. Y todo lo que es terrenal siempre nos lleva hacia abajo. O sea, nos lleva a tener pensamientos terrenales. El hecho de hablar con muertos, como ya lo dijimos, es fruto y producto de la idolatría, o sea, del hecho de mirar hacia abajo. Es todo lo contrario a lo que enseñó el apóstol Pablo. O sea, Pablo nos va a enseñar a mirar para arriba, dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice acá en Colosenses 3. Entonces, esa es la verdadera doctrina, es el verdadero maestro Pablo. No es el Papa, ni el Magisterio, ni la tradición romana. Eso no. Eso siempre nos van a llevar a mirar hacia abajo, o sea, a ser idólatras. Entonces vamos con otra palabra que es altanero. O sea, este querubín era altanero. Que se comporta frente a los demás de manera orgullosa o desdeñosa. Ahí estamos viendo todo el carácter de este ángel o de este querubín y podemos ver cómo se comporta una persona que no quiere creer en Cristo, o sea, rehúsa y cierra los oídos a Cristo, cierra el corazón a Cristo. Se comporta de forma orgullosa y desdeñosa. Otra acepción es que muestra excesivo orgullo y tiene una actitud de superioridad hacia los demás. O sea, este querubín se vio a sí mismo como otro Dios y entonces empezó a ver a los otros ángeles de manera como por arriba del hombro, como se dice, como sintiéndose superior. Eso es ser altanero, eso es ser una persona altiva. Otra acepción es soberbio, engreído, orgulloso, presumido, presuntuoso, insolente, petulante, creído, inmodesto, imperioso, etc. O sea, son todas las características de este ser angelical. La palabra arrogancia es lo opuesto a la humildad. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. La palabra arrogancia también se desprende ser alto, exaltado, elevado, eminente. Lo que quería decir es ser como Cristo, o sea, ser alto. Por eso se le llama el Altísimo. La persona arrogante se estima superior a los demás. Otra acepción es mira a los demás por encima del hombro, es decir, como si fuera mejor que el resto. Todo eso estaba dentro del corazón de este querubín. Y dice, siente como que son superiores. Los altaneros sienten que son superiores a los demás. Por eso no se puede tener una buena relación con gente altanera. Porque siempre lo van a mirar a uno como a uno más pequeño. Entonces no se puede. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo que estimemos a los demás como superiores a nosotros.
para tener una buena relación con los hermanos. Otras secciones se sienten mortificados cuando se les niega en un trato especial. Una persona altanera, cuando no se la trata especialmente, ya se sienten ofendidos. Entonces, hay otra palabra que es encumbrado, que todo se desprende de la palabra, de esta palabra hebrea, ¿no? Encumbrado. Encumbrar es ensalzar, engrandecer a alguien, honrándolo y colocándolo en un puesto o empleos honoríficos. Eso es lo que quería este hombre, que se lo coloque, a este querubín, que se lo coloque en un lugar honorífico, en un lugar de honor, en un lugar preponderante. Y es lo que sucede con los dioses de la religión. O sea, el bautismo en agua quiere que se la coloquen al mismo nivel de Cristo, el purgatorio también al mismo nivel de Cristo, el escapulario al mismo nivel de Cristo. Toda la doctrina pagana quieren que se la coloque en un lugar de honor, que tienen el mismo poder que tiene Cristo. Si usted a la hostia le da el mismo poder que tiene Cristo, ha elevado a la hostia al nivel de Cristo. Eso es la idolatría. Por eso Satanás fue el primer idólatra, el creador, se puede decir, de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Poner a la creación al mismo nivel de Cristo. Si usted le da a sus obras la capacidad o el poder de poder salvarlo a usted le está dando a sus obras el atributo de un Dios. ¿Por qué? Porque sus obras lo pueden salvar a usted, y el único que salva es Cristo y su obra. La salvación, como dijo Santiago, una fe sin obra es muerta. Yo tengo mi fe, pero mi fe tiene obras, y tiene una obra. ¿Cuál es esa obra? La obra de Cristo, porque yo he creído en Él. Ahora, la obra que yo hago, la obra que hago para Dios, la obra que ha preparado Dios para que yo haga, me justifican delante de los hombres, pero la fe que me justifica delante de Dios es la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque una fe sin obra es muerta, por supuesto. El punto es que yo no dependo de mis obras para ser salvo, sino que dependo de la obra de Cristo, y eso es lo que me justifica delante de Dios. Ahora, si quiero ser justificado delante de los hombres y la misericordia triunfe sobre el juicio, tengo que tener obras para justificar mi fe delante de los hombres. Pero eso me agrega galardones, si se puede decir, o me quita galardones si obro o no obro. Si obro, voy a recibir la alabanza de Dios, y si no obro, voy a recibir el rechazo de los hombres, digamos, el juicio de los hombres y la negación de Dios cuando esté en su presencia, porque yo ya soy salvo, pero si no hago obras, o no tengo obras, o no me dejo guiar por el Espíritu para que haga obras, no voy a recibir ninguna recompensa, o sea, no voy a tener alabanza de Dios. Y si yo soy guiado por el Espíritu de Dios y Dios me guía a hacer, el Espíritu de Dios me va guiando a hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para que yo las haga, para que camine en ellas, voy a recibir un galardón, un premio, una corona, lo que Dios tenga preparado. Eso me gana el galardón, si se puede decir de alguna manera, no la salvación, porque la salvación la ganó Cristo, o sea, la salvación es de Dios. Pero los galardones sí nosotros, por un trabajo que hacemos en el nombre del Señor. Si las hago, seré justificado delante de los hombres, y aparte se me va a premiar por esa obra. Y si no las hago, los hombres me van a juzgar y me van a condenar y me van a decir que no soy cristiano y que me voy al infierno. Por supuesto que no me voy al infierno, pero el hombre me va a juzgar. El hombre me va a juzgar. Pero si yo tengo obras, o tengo obras, como dice allí en Santiago 2.13, tengo obras de misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Esas obras me van a justificar delante de los hombres. Van a decir, por eso dijo el mismo Señor, si ustedes son pacificadores serán llamados hijos de Dios. Si ustedes tienen buenas obras delante de los hombres, la gente lo va a llamar hijo de Dios. Se va a ser justificado delante de los hombres. Pero la justificación que es para salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la fe que salva, o la fe sola en Jesucristo. Al yo creer en Jesucristo, se me pasa todas las obras de Jesucristo a mí, a mi cuenta.
digamos. O sea, mi billetera está vacía. Yo debo 10 millones de dólares, pero mi billetera está vacía. Y mañana me vienen a cobrar. Y si no tengo esos 10 millones, voy preso. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo en una persona, para hacerlo natural y terrenal, para que lo podamos entender. Yo le pido dinero a una persona, 10 millones de dólares, y esa persona me dice, ¿vos crees que yo te lo puedo dar? Yo digo, sí, yo creo que vos me podés dar 10 millones de dólares. Entonces dice, por cuanto creíste, te sea hecho. Entonces, de su cuenta, esa persona me pasa los 10 millones de dólares a mi cuenta. O sea, la deuda hay que pagarla. O sea, delante de Dios tenemos, todos los hombres, seres humanos, tenemos que pagar la deuda. El asunto es que no tenemos cómo pagarla. El punto es cuando yo creo, las obras de Cristo se me pasan a mi cuenta. Entonces ya puedo pagar la deuda. Si usted quiere pagar una deuda, no tiene nada, no tiene trabajo, no tiene una sola moneda y mañana tiene que pagar 10 millones de dólares porque lo llevan preso, es imposible. Únicamente que salga a robar un banco y encima los bancos están cerrados en ese momento. No entra por ningún lado la situación. Entonces usted necesita que alguien le deposite 10 millones de dólares en un instante para poder pagar la deuda. Esa es la salvación. Por eso la salvación es por fe en aquel que tiene los 10 millones de dólares. Porque si yo quiero juntar 10 millones de dólares en 10 horas, en 12 horas o en 24 horas, no puedo. Porque tengo que cometer un delito y si por ahí me sale mal, me terminan matando y me terminan llevando preso igual. Para que lo podamos entender. Entonces, solamente por la fe. Si usted le atribuye a sus obras el mismo poder que tiene las obras de Cristo o la obra de Cristo, usted está transformando en sus obras en un Dios. Eso es idolatría. Por eso es la idolatría. La idolatría no solamente es hablar con un muñeco. La idolatría es atribuirle a las cosas o a las personas vivas o muertas el atributo de Dios de poder salvarlo. Entonces, otra palabra es encumbrado, que significa, eso es lo que vemos, la palabra que habíamos tocado, encumbrado. Otra acepción es que está en una posición social elevada o importante. Por eso es lo que dijimos, eso es la idolatría. Si usted eleva a una posición importante, al agua, al fuego, a la harina, todo eso es idolatría. Porque lo está poniendo en el mismo lugar de Dios. ¿Y qué es la idolatría? Darle los atributos incomunicables de Dios a la creación. Entonces, ensalzar significa engrandecer, elevar a grado superior o dignidad. Todo eso es lo que pasó en este querubín que se creyó un Dios. O sea, esto es el ejemplo de lo que es la idolatría. Y por eso, si usted considera que el magisterio de los hombres o la tradición de los hombres, como se dice, la tradición apostólica, la única tradición apostólica es la tradición de Pablo, o la tradición de Pedro, o la tradición de los apóstoles, la tradición de los profetas, la tradición porque tradición es transferir, digamos, pasar algo. La tradición verdadera es la tradición que Dios le hizo a Moisés, que le escribió los 10 mandamientos y las 2 tablas y se las pasó a Moisés. Esa es la verdadera tradición. Después hay una tradición de hombres que es absolutamente, que es lo que lleva a los hombres a la idolatría. Por eso, si una persona quiere poner al mismo nivel la tradición de los hombres y el magisterio de los hombres, eso es idolatría. Es lo mismo que hizo este querubín, que después se transformó en Satanás. Puso al mismo nivel la creación con el creador. Entonces dice, ensalzar significa engrandecer, elevar a grado superior o dignidad. Ensoberbecer significa causar o excitar soberbia en alguien. O sea, él se autoexcitaba interiormente creyendo que él podía ser el salvador del mundo, por ejemplo. Que un día iba a venir a la tierra, que se iba a encarnar, iba a salvar al mundo.
o que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Se creyó otro Cristo. Dice endiosarse. Ensoberbecer es endiosarse, es elevar a alguien a la divinidad. Por eso el catolicismo romano, los mormones, deidifican al hombre, o sea, al hombre lo hacen Dios, lo hacen otro Dios. Por ejemplo, a María o a los santos lo hacen otros dioses o una diosa, porque le dan, por ejemplo, el atributo incomunicable de la omnipresencia. Cualquier católico en cualquier lugar del mundo habla con María y María los oye en cualquier idioma. ¿Eso qué es? Omnipresencia y omnisciencia. Porque María hablaba el idioma que hablaban en Israel, no hablaba, no entendía otro. Aparte no había tanto avance como hay ahora, que una persona puede estudiar varios idiomas. Ella era una mujer humilde, una mujer santa, era una sierva de Dios y no estaba en esas cosas de saberse todos los idiomas del mundo. Encima está muerta, una persona muerta, como dijimos, usted le habla, usted va a un velorio y le habla al muerto que está en el cajón y el cajón no lo escucha ni le responde. ¿Por qué? Porque está en otra dimensión, está en la dimensión de los muertos. Entonces, eso es idolatría. Atribuirle a la criatura, en este caso a María o a la santa, que lo escuchan. Y encima que lo entienden. Y encima que está muerto. Es una triple... Es algo que tiene en contra ya tres cosas, para no agregarle más. Está muerto, no lo escucha, ni lo entiende. Porque usted le está hablando en castellano, donde dice que una persona israelí puede entender el castellano. Aparte, si 4, 5, 10 católicos o la persona que crea que María le puede escuchar, le habla en distintas partes del mundo y le escucha a todos a la misma vez y los entiende a todos y les contesta a todos. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque eso solamente lo puede hacer Dios, nadie más. Y si usted cree que María lo puede hacer, usted está haciendo a María una diosa. Entonces, endiosar, y es lo que hace el catolicismo. O sea, la persona idólatra cree que puede ser otro Dios, que puede, como le dijo la serpiente a Eva, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, le está diciendo, puede ser omnisciente, puede saber todas las cosas. Endiosar, elevar a alguien a la divinidad. Por eso es la divinidad. O sea, volvemos al caso de María. María no era divina, María era una persona como nosotros, de carne y hueso. ¿Por qué? Porque salió de la tierra. Al salir de la tierra es terrenal. El único que vino del cielo es Jesucristo. Entonces, si yo hago algo que es de la tierra, algo venido del cielo, ahí yo tengo la idolatría. Eso es la idolatría. ¿Dónde está eso? En mi imaginación, o en la imaginación del idólatra. Creer que María es divina, por ejemplo, está en la imaginación del idólatra. Es como los cómics. Usted veía los cómics cuando éramos niños, vivíamos en un mundo de imaginación. Estaba la Mujer Maravilla, el Hombre Araña, Superman, Aquaman, el Capitán América, etc. Todos los personajes, bueno, de aquella época, ahora hay otros personajes. Entonces todo eso está en la imaginación del creador de esos personajes que a nosotros como niños, por supuesto, nos alegraban la infancia. Pero eso solamente está en la imaginación. Erguirse, entonarse, suspenderse, significa endiosar, o sea, elevarse a un nivel. Por eso es la sola escritura. Está la sola escritura, o sea, la palabra de Dios como única autoridad. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de los hombres y la tradición de los hombres la quieren elevar y poner al mismo nivel de la palabra de Dios. Entonces hay un conflicto, porque la palabra de Dios, y por ejemplo en este caso, como Colosenses 3 dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, se contradice, por ejemplo, el hecho de hablar, esta doctrina dice que se puede hablar con María y que María está viva y que es la madre de todos los cristianos, por ejemplo. Entonces hay una contradicción y hay un choque entre la doctrina de Dios, la tradición de Dios, la parádosis de Dios, el magisterio de Dios, con el magisterio terrenal y la tradición terrenal, la tradición de los hombres. Hay un choque
¿Por qué? Porque uno dice que tenemos que mirar hacia arriba y el otro dice que tenemos que mirar hacia abajo. Uno dice que tenemos que hablar con el Dios vivo y otro dice que tenemos que hablar con los muertos. Entonces hay un choque y nunca pueden ser compatibles el uno con el otro. Por eso se produce la confusión. Es como querer mezclar agua pura con... Usted toma un poco de barro y lo mezcla con esa agua pura, lo revuelve y se enturbia todo. Si usted a la palabra de Dios le agrega la tradición y el magisterio de los hombres, es como este vaso que usted le pone un poco de barro, lo revuelve y que encuentra un revoltijo. Encuentra, como dice la palabra, confusión, la gran Babilonia. Eso es lo que es el catolicismo romano o la secta o lo que sea, es confusión. Usted también lee la doctrina de los mormones, testigos de Jehová, cualquier secta va a encontrar la palabra de Dios mezclada con barro, o sea, la palabra de Dios con la palabra de los hombres. Cuando usted mezcla la palabra de Dios, que es pura, inerrante, que no tiene falla, con la palabra de los hombres se va a producir una confusión, y eso es tóxico, es maligno, y es algo que produce la muerte. Eso es la idolatría, eso es lo que produjo este querubín grande y protector. Otra palabra, como dijimos, endiosar, ensoberbecerse a alguien como si fuera Dios, es lo que le pasó a este querubín. Número 2, elevar a alguien a la divinidad, como dijimos ya. Divinizar, deificar, adorar, sacralizar, o sea, hacer sacro algo que, o un medio, o los sacramentos, como dicen que son medios sacros, digamos. Sacramento es medio sacro, o sea, algo que me puede conectar con Dios, es algo absolutamente falso. El único que me conecta con Dios, o el único medio sacro, es Jesucristo. Por eso el mismo Pablo dijo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es mi medio, es el medio. Siempre el problema es el medio. Y ellos creen que el cura, por ejemplo, cuando consagra la hostia dice que se transforma en el cuerpo de Cristo. Primero, que no existe el catolicismo romano, no tienen ninguna autoridad. La transustanciación no existe porque usted lo come y no hay ninguna transustanciación, es simplemente harina. Pero ellos dicen que el cura tiene poder. Si el cura tuviera poder, sería otro Dios. Por eso ellos dicen que el cura en ese momento, cuando eleva la hostia, es otro Cristo. Entonces tiene al cura como otro Cristo, tiene la hostia como otro Cristo, está Cristo a la diestra del Padre, y por eso Satanás le dijo a Eva, serás como Dios, serás otro Cristo. O sea, siempre fue el espíritu de Satanás. Está bien, está Cristo, pero hay otros Cristos. Vos sos Cristo, vos sos Dios, pero no sos el único Cristo y el único Dios. Ese es el problema y el punto en esta situación y el espíritu de lo que es, en otra instancia, la idolatría. Que negar la sola escritura no es otra cosa que idolatría. Es elevar la palabra de los hombres a la palabra de Dios, y eso es la idolatría. O sea, cuando el señor Alarcón eleva la palabra de los hombres a la palabra de Dios, en algunos pasajes él dice que están al mismo nivel. Otro pasaje dice que están debajo y se sujetan a la palabra de Dios. Si se sujetaran a la palabra de Dios y el magisterio apostólico, no existiría la doctrina católica, porque eso nunca lo enseñaron los apóstoles. ¿Cómo puede decir que el magisterio romano, la tradición romana, se sujetan a la palabra de Dios? Eso es mentira, porque no sucede. Si se sujetaron, desaparece el magisterio romano, porque no existen las escrituras. Pablo nunca enseñó lo que enseña el magisterio romano, ni la tradición. Hay una tradición y es la tradición de Dios. Hay un magisterio y es el magisterio de Dios. El otro son magisterios de hombres y tradiciones de hombres. Entonces, significa deificar, adorar, sacralizar. Otra acepción de la palabra endiosar es una altivez extrema. O sea, se cree un Dios. Petulancia, arrogancia, atribuir a un ser las características divinas. Eso es lo que dijimos. Eso es la idolatría. Por eso Satanás fue el primer idólatra y todos los que siguen a él son idólatras. Son aquellos que lo de Dios lo quieren bajar o lo quieren poner al mismo nivel al de los hombres. Eso es la idolatría. Elevar a la categoría de la divinidad. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Endiosar.
que es divinizar, hacer o suponer divino a alguien. Hacer divino, la palabra divino quiere decir algo que salió de Dios o viene del cielo. Entonces, si yo digo que, por ejemplo, ellos dicen que Pedro es la roca, Pedro no es la roca, Pedro era barro. Por eso Jesús le dijo hijo de Jonás. Al decirle hijo de Jonás, le está diciendo, Pedro, vos sos barro, vos no podés ser nunca la roca. Y Pedro le dice a Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro estaba reconociendo de él que él era la roca, no él. Por eso, el catolicismo romano también acá, toda la doctrina católica, o todo lo que la secta, no es otra cosa que el espíritu de Satanás. Porque está bien, dice, está bien, Cristo es la roca, pero no es la única roca. Hay otra roca, se llama Pedro. Y aquí en esta conversación, en este diálogo, y en esta comisión, y en esta revelación allí de Mateo 16, del 13 al 19, están diciendo que Pedro era barro. ¿Por qué era barro? Porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Pedro, vos sos barro. Entonces Pedro le dice, ¿pero por qué soy barro? Porque sos hijo de Jonás, y Jonás es barro. Vos sos hijo de un hombre, yo soy el hijo de Dios. Esa es la diferencia. Entonces hay una sola roca. Usted, su casa, ¿cómo la va a edificar? ¿Sobre el barro o sobre el cimiento? ¿Sobre una roca? ¿Sobre algo firme? Usted va a edificar su casa sobre la roca o sobre algo firme. Si usted edifica su casa sobre la tierra misma, o sobre la arena, como dice la palabra, en 7, 24, 26 de Mateo, si usted pone su casa sobre la arena, esa casa se va a derrumbar y lo va a matar a usted y a toda su familia. Entonces, si un hombre como nosotros, que somos criaturas, no hacemos eso, ¿cuánto menos Dios? La fundación es la fundación del Padre, como dice en 28, 16 allí de Isaías. Él fundó la piedra estable, la piedra probada, la fundó el Padre. Jesucristo no vino a fundar ninguna iglesia. Él es la roca de fundación. Cristo es la roca de fundación. Cristo no fundó ninguna roca, porque lo que quieren dar a entender los católicos es que Cristo fundó una roca que es Pedro. Cristo no vino ni a fundar, Cristo no vino a ordenar sacerdotes, Cristo vino a salvar al mundo. Él es la roca de salvación. Él es la roca fundada por el Padre. Él, Cristo, no Pedro, ni los sacerdotes romanos. Entonces, se hace divino a Pedro, por ejemplo, en este caso. Jesús dijo, vos sos hijo de Jonás. Al decirle que era hijo de Jonás, estaba diciendo, sos tierra, sos barro, sos barro. Y Pedro lo entendía perfectamente, los apóstoles lo entendían perfectamente. Lo mismo cuando se lo comisionó, allí en 20, 21, 23, se los comisionó para que prediquen el Evangelio. Y por medio de esa predicación, las personas iban a recibir remisión de pecados. Si la persona cree, se le remitían los pecados. Y si la persona no creía, se le retenían los pecados. Eso es simple. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista no lo vio venir a los apóstoles y dijo, aquí los que quitan el pecado del mundo. Nunca, jamás. Porque no, hay uno solo que quita el pecado. El Cordero Santo, que es Cristo. El único, no hay otro. Y ese es el espíritu de Satanás. Y está bien, vos sos el Cordero Santo, pero no sos el único que quita el pecado. Ese es el mismo espíritu de Satanás. Es lo que dice el romanismo, lo que dice toda esta religión. Está bien, Cristo perdona el pecado, pero no es el único que quita el pecado. Los curas también quitan pecado, como decía el cura Toro, que él pasaba quitando pecado y quitando. Él mismo lo dijo en su propia palabra. Me pasé quitando pecado 3 días. Porque ellos se creen otros dioses, es el mismo espíritu de Satanás. Se creen otros dioses que tienen el poder para quitar pecado. El único que puede quitar pecado es Jesucristo. Entonces, tenemos, divinizar es hacer o suponer divino a alguien o algo, o tributarle culto y honores divinos. La palabra deidificar significa convertir a alguien en algo o en algo en Dios. Otra excepción es deidificar es cuando se trata a una persona como a un Dios. Cuando se trata a una persona como a un Dios, vivo o muerto. Están los curas vivos, se lo trata como un Dios porque tienen la capacidad de perdonar, de escuchar los pecados y absolverlos. Dice, te lo observo en el nombre de Dios, pero no hay ninguna garantía. ¿Por qué? Porque no
No es verdad. Yo también puedo agarrar un grupo de personas y me digo, confiesen mi pecado y yo los perdono en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un sacerdote del Dios Altísimo. O sea, son las locuras que se le puede ocurrir a una persona que no ha leído la Biblia, no entiende la Biblia, no conoce a Dios, no conoce la doctrina. Eso jamás lo enseñó el apóstol Pablo, ni los apóstoles, ni Jesucristo, ni los profetas, ni Dios mismo. Eso es un invento y eso es idolatría. Porque tener a un hombre que tiene la capacidad, te imagínese, que tiene la capacidad de que yo voy y sean perdonados mis pecados, aunque sea en el nombre que dicen el nombre de Dios. Ese sería un dios o un semidios, o un semidios, póngale. Que usted va y tiene la esperanza de que sus pecados le sean perdonados. Mire si está haciendo la fila y está mucha gente pidiendo perdón, o que los pecados le sean perdonados, y usted se muere en la fila. ¿Qué pasa? Usted tenía a esa persona como un dios, o como un semidios. Lo tenía deidificado, lo tenía divinizado, y eso es la idolatría. Entonces, dice, bueno, la palabra es teosis, que significa deidificar. Idealizar, adorar, consagrar, entronizar, exaltar, venerar, inmortalizar. O sea, todo eso es lo que es endiosar. Otra es inmortalizar también. Cuando ellos dicen que los muertos están vivos, están inmortalizando a esas criaturas. Si ellos dicen que María está viva, están inmortalizando a la María, o sea, la están endiosando. El que está vivo es Cristo. Si dice que María está viva, ¿dónde está María? Si dice que los santos están vivos, ¿dónde están los santos? Que interceden, ¿dónde están? No lo pueden probar. Entonces es algo producto de la imaginación. Si yo vengo y doy una noticia y hablo y te dice, bueno, ¿dónde ocurrió eso? Y no lo sé decir, significa que eso está en mi imaginación. Porque yo digo, hay un choque allá en la esquina y la gente va y no hay ningún choque. ¿Dónde está eso? En mi imaginación, porque no existe eso. Si uno le pregunta dónde está María, deme las pruebas dónde está María, ellos dicen que están vivos. Claro, para Dios están vivos, pero para nosotros están muertos. Porque si está viva, puedo hablar con ella, pero no está viva. Aparte, ya pasaron 2000 años. La Biblia registra que un hombre como Matusalén vivió 900 y pico de años. No registra de otra persona que haya vivido 2000 años. Entonces, esta es la situación de este querubín, el cual se puede decir donde nació la idolatría, en Satanás, atribuyéndose a sí mismo el lugar o poniéndose en la misma posición de Dios. Esa es la idolatría. Sacralizar significa atribuir o conferir carácter sagrado a lo que no lo tenía. Sacralizar. Es lo que hacen los curas con la harina. Primeramente, que ellos no son nadie para cambiar nada, porque en la Biblia no habla de los curas católicos. No tienen ningún poder. Porque si fuera, porque la transustanciación no ocurre nada, digamos. Si usted quiere una verdadera transustanciación o un cambio de sustancia, lo puede ver, por ejemplo, en las bodas de Caná, que Jesucristo hizo un milagro convirtiendo el agua en vino. O sea, hubo un cambio de sustancia, se puede decir, del agua pasó al vino. Dios, a su creación, y su muñeco de barro sopló y del barro pasó a ser carne. Las aguas del río Nilo, Moisés golpeó y las aguas se convirtieron en sangre. Y así tantas verdaderas transustanciaciones. ¿Cómo se comprueba la transustanciación? Que hay un testimonio, hay un cambio, hay algo, porque lo verdadero de Dios tiene un testimonio. Cuando Jesús le perdonó los pecados al paralítico, le dijo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle al paralítico levántate y anda. Por supuesto que es decirle tus pecados te son perdonados. Por tanto te digo, levántate y anda, para que vean que el Hijo de Dios tiene jurisdicción para perdonar pecados también en la tierra. O sea que había una prueba, había un comprobante de que los pecados le eran perdonados. O sea, tiene que haber una prueba. Si usted el cura le dice que eso es carne y usted prueba y esa harina significa que no es carne, es muy simple, muy sencillo. Es algo que cualquiera lo puede entender.
Si usted va a la carnicería y pide, deme un kilo de carne y le da un kilo de pan, hay algo que no está bien. Si el cura le dice es carne y usted lo prueba y es pan, hay algo que no está bien. O sea, hay una mentira. Y el carnicero, usted le dice, pero es carne, pero usted lo prueba y es pan. Entonces, ¿qué está haciendo el carnicero? Lo quiere engañar. O le vio la cara de que usted no sabe lo que es carne. Porque usted lo mira y es pan, pero el carnicero le dice que es carne. Ahora, si usted cree que el pan es carne, ¿eso dónde está? En su imaginación. Y eso es la idolatría. Si usted el cura le dice que la hostia es carne y usted cree que es carne, usted se está transformando a ese pedacito de harina o de pan en un Dios que tiene, o en un Cristo, o el cuerpo de Cristo. Lo está convirtiendo en carne. Pero ¿dónde está esa producción? En su mente, en su imaginación. Por eso la idolatría sale de la imaginación, o es producto de la imaginación. Porque usted está comiendo pan, pero en su imaginación está creyendo que está comiendo carne. Eso es la idolatría. Por eso el Señor dijo, no te harás imágenes, lo que está arriba en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. ¿Por qué? Porque la idolatría es fruto de la imaginación del hombre, creando imágenes de Dios. O sea, si usted ve la hostia y lo ve a Cristo, ¿eso dónde está? Yo miro la hostia y ¿qué veo? Veo una galletita redonda y nada más. ¿Pero usted qué ve? Usted lo ve a Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está eso? En su imaginación. ¿Dónde vive la idolatría? En la imaginación. ¿Qué es lo que produce un ídolo? El idólatra. ¿Qué es lo que produce que esa hostia o esa galletita o ese gramito de arena sea el cuerpo de Cristo? El idólatra. Él lo convierte a la hostia en un ídolo. El idólatra convierte a la hostia en un ídolo, o sea, en otro Cristo, en otro Dios, en la imagen de Cristo, dándole los atributos incomunicables de Dios a un gramo de harina. Esa es la idolatría, y así sucede con el purgatorio, con el bautismo, con María, todo es idolatría. Por eso el magisterio de los hombres siempre nos van a llevar a mirar para abajo. Y el magisterio de Dios nos va a llevar a mirar para arriba, o sea, mirarlo a Cristo. A Cristo. Si a usted lo llevan a mirar una hostia, eso es idolatría. O sea, eso es el magisterio de los hombres. Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Entonces, bueno, queda un poco más, pero lo vamos a dejar por acá. Se va entendiendo lo que es el espíritu de este querubín. Vamos a ir a una última palabra que es soberbia, que es altivo. Altivo. Por eso dice allí en Ezequiel que se enalteció tu corazón. Se puso altivo. La palabra altivo es arrogancia, altanería, insolencia, desenfreno o desmesura. Sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Eso es endiosarse o endiosar. Ser soberbio es tener orgullo, o sea, exceso de estima propia, que a veces es disimulada por diversas causas, sean nobles o virtuosas. Bueno, el punto es que es la condición de la persona, una persona altiva o orgullosa, es la condición de la persona que se cree superior a los demás y actúa de manera arrogante y despectiva. O sea, creer que la harina, el agua, el fuego o lo que sea tienen el mismo nivel o el mismo poder o el mismo atributo de salvar un alma, de perdonar un alma, de ser omnipresente, omnisciente y omnipotente, eso es el orgullo, la altivez, la soberbia del ser humano, que eso estaba en el corazón de este querubín. Esa soberbia de elevarse al nivel de Dios. Eso es la idolatría, tener los atributos de Dios.
La soberbia es la ceguera de la mente. Esa es la ceguera. Como hablamos en un video, hablé de la ceguera mental de Santiago Alarcón, lo tengo en un video. Significa que una persona cuando es soberbia, cuando es altiva, cuando es orgullosa, se le produce una ceguera. Y esa ceguera no lo deja ver. A usted una persona ciega le puede explicar y explicar y explicar cómo es el cielo, por ejemplo, y no lo va a entender. Y no lo va a entender nunca. El señor Santiago Alarcón, analizando allí 2 de Tesalonicenses 2:15, donde habla de la parádosis y habla que hay dos vías, una oral y una escritural, y él dice que esa vía oral sigue existiendo, o sea, está diciendo que Pablo está vivo todavía. No, esa vía oral murió con el apóstol Pablo. O sea, yo estoy hablando de una vía oral, y yo puedo escribir un libro, y hay una vía oral, o sea, pero cuando yo me muera, mi libro queda solamente. O sea, queda la escritura nomás. Y eso sucedió con Pablo. Pero el señor Alarcón no lo ve. ¿Por qué? Porque tiene una ceguera mental, producto del orgullo del hombre, de la soberbia del hombre, de la idolatría del hombre. ¿Por qué? Porque él ve el magisterio y la tradición de los hombres al mismo nivel de la palabra de Dios. La sola escritura. Por eso él dice que hay una autoridad oral y una autoridad escritural. En el punto es que la autoridad oral se desapareció, o sea, Pablo murió. ¿Por qué no hay otros? Porque fue nombrado por Jesucristo. Y Jesucristo no nombró a más nadie. O sea, nombró a los 12 apóstoles, nombró a Pablo y punto, se acabó. No hay más escritura, fuera de ellos no hay más nada. Ese es el punto. Lo que pasa es que en su imaginación ellos creen que hay otros nombramientos, que hay una sucesión papal, etc. Pero todo eso está en su imaginación. No está en las escrituras. Si uno le pide un texto donde hay una sucesión papal, no lo encuentra, no lo tiene. Y si lo tiene es absolutamente refutable por la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso está en su imaginación idolátrica. O sea, el mismo señor Alarcón dijo en una discusión, yo lo veo así, vos lo mirás así, yo lo veo así porque yo lo veo con otros lentes. ¿Qué lentes? ¿Con qué lentes los ve? Con el lente de la idolatría. O sea, él ve 2:15 de Tesalonicense, lo ve con los lentes de la idolatría. O sea, él ve en la autoridad oral, que era Pablo. Pablo murió, desapareció, pero él puso al Papa en el lugar de Pablo. ¿Dónde está eso? En su imaginación, porque eso no existe. El mismo Papa dijo que no sabía que vino Cristo, así que no es ninguna autoridad oral. O sea, se puede comprobar fácilmente que no es ninguna autoridad oral. Y por más que sepa a qué vino Cristo, Cristo nunca lo nombró. Cristo nombró a Pablo, Pablo se murió y listo, desapareció. Quedaron los escritos de Pablo y eso es todo. Eso es toda la autoridad. No hay más nada. Entonces, la palabra exceso de valoración propia, lo que es orgullo, exceso de valoración propia, creyéndose siempre por encima de los demás. ¿Qué es la soberbia? Es la ceguera mental, como habíamos dicho. Es el sentimiento que nos hace pensar que nadie está sobre nosotros, ni siquiera Dios. Eso es lo que pasa. O sea, la tradición de los hombres y el magisterio de los hombres dice, Dios no está encima mío. No, estamos iguales. Lo mismo que dijo este querubín. Está bien, vos sos Dios, pero vos no estás encima mío. Estamos a la par, estamos juntos. ¿Por qué? Porque yo soy otro Dios. Esa es la idolatría. Equipararse a Dios. Porque en otra versión dice equipararse, o sea, ponerse al mismo nivel de Dios. O sea, no niega a Dios, pero se pone a la par. Por eso dice, haré mi trono en los cielos, en las alturas, en la reunión, donde se reúnen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También voy a estar yo. Satanás no es otra cosa que el cuarto Dios, o el cuarto Dios que él se quiere o se autoproclamó como otro Dios, porque Dios hay uno solo. Se puede decir cuarto Dios en el sentido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no son tres dioses, sino que es un solo Dios en tres personas. Eso para aclarar, para que no se crea haya una mala interpretación. Entonces él se quiere otro Dios, porque el mismo Satanás sabe que hay un solo Dios. Por eso dice allí en Santiago que los demonios creen que hay un solo Dios. Los mismos demonios creen que hay un solo Dios, porque el diablo no niega la Trinidad.
Él sabe que hay un solo Dios, pero en tres personas. Y sabe que Jesucristo es el medio, la imagen de Dios, el Salvador del mundo. Y él lo que quiere hacer es equipararse y ponerse al mismo nivel de Jesucristo. Él dice, está bien, no niego a Dios, pero yo soy otro Dios, yo soy otro Jesucristo, yo soy otro Cristo. Es lo que le propuso la serpiente a Eva, serás otro Cristo, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, con esto ya vamos terminando. Significa que es la soberbia, es ceguera mental. Por eso hablamos del señor Alarcón, que debido a su soberbia no puede ver las cosas que son claras como el agua, no las puede ver. ¿Por qué? Porque está ciego mentalmente debido a su incredulidad y debido a su soberbia. No es nada personal con el hombre, pero lo tenemos que poner o graficar de alguna manera para que se pueda entender las cosas. Este vicio destruye la fraternidad porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicio en contra de ellos. Una persona soberbia se relaciona superficialmente con los demás porque no están a la altura del mismo. Lo que realmente no quiere una persona soberbia es que no noten su vulnerabilidad o debilidad. No suelen relacionarse con los demás de una manera horizontal. Entonces, la palabra exaltar significa elevar a alguien o a algo a un gran auge o dignidad. La palabra exaltar significa levantar, ser o llegar a ser alto. La palabra exaltar significa elevar de rango, poder o carácter. Elevar de rango. O sea, si usted eleva de rango al agua bautismal, al nivel de que el agua puede perdonar pecado igual que Dios, usted está elevando de rango al agua, o al fuego del purgatorio, o a la hostia, o lo que sea. Poder o carácter. Sublime, excelso, de elevación extraordinaria. Alguien que tiene grandeza admirable. Todo eso tenemos que verlo de cómo vemos las cosas. Si usted ve a la creación como si fuera Dios, usted está siendo idólatra, o estamos siendo idólatras si yo veo al agua bautismal, por ejemplo, con la capacidad de quitar el pecado. O sea, yo estoy engrandeciendo algo y estoy viendo a eso. Por eso el Señor dijo, no te harás imágenes. Si usted cuando ve que a un niño lo bautiza y ve que le están quitando los pecados, eso usted se está creando una imagen en su mente y en su corazón de que los pecados le están siendo perdonados cuando no se le están siendo perdonados. ¿Eso dónde está? En su imaginación. Fruto de que somos terrenales y tendemos a la idolatría. Por eso la salvación es solamente por creer en Jesucristo. Entonces, dice dotado. Algo sublime es dotado de extremada nobleza, elegancia y gravedad. Algo sublime es que causa admiración por sus excelentes cualidades morales, intelectuales y estéticas. Esto es lo que se hizo, este querubín se auto exaltó. Y cuando nosotros exaltamos a la creación, al nivel del Creador, es donde estamos siendo idólatras. Dice, la palabra sublime es noble, majestuoso, que infunde respeto. O sea, por eso los sacramentos y todo eso, o la hostia, por eso se ofenden tanto los católicos si una hostia, como ha sucedido casos extremos, ¿no? De gente que, bueno, no estaba bien, porque, bueno, cada uno tiene sus creencias y hay que respetar, pero ha sucedido casos donde una persona ha tirado la hostia, etc. Y hay un gran escándalo. ¿Por qué? Porque a la hostia le dan el atributo de Dios, o sea, lo hacen tan respetuoso que creen que ahí está Dios, cuando es simplemente un gramo de harina. O sea, eso no hay que hacerlo, desde ya, por supuesto. Pero hay gente que tuviera ese atrevimiento, esa falta de lucidez, porque eso, bueno, son sus creencias y hay que respetarlo. Pero el hecho de que una persona lo haga y ven cómo se han indignado, porque tiraron una hostia, por ejemplo. Por supuesto que no se hace, una persona normal no va a hacer eso porque hay que respetar a los demás. Pero lo que quiero hacer, el punto es que
la indignación que sufre la persona que idolatra o que cree que eso es Dios, que algo creado es Dios, porque Dios es increado. Dios es increado. Entonces, algo que infunde respeto, algo que es admirado y respetado, algo elevado y grandioso. Todo eso es la idolatría, que tiende a inspirar asombro, calidad elevada. Usted tiene que tener en la mente toda la creación que usted lo eleva al nivel de Dios. Esa es la idolatría. Si usted eleva a la iglesia al nivel de Dios, es decir, que si está en una religión es salva y si no está no es salva, eso es elevar a una entidad, a una institución de hombres al nivel de Dios. Eso es la idolatría. Lo que hizo este querubín es el autoelevarse y ponerse al mismo nivel de Dios. Eso es la idolatría. O sea, elevar la creación al nivel de Dios, esa es la idolatría. Muy elevado o alto, ilustre, insigne, alto, elevado en pensamientos o lenguaje, que impresiona la mente, por eso los idólatras a los sacramentos lo tienen como si estuvieran viendo a Dios. Hay otra cosa también, que hay como un sol, creo, que se quedan mirando así y creen que es Cristo, y algunos dicen que se mueve. Eso es todo fruto de la idolatría. O sea que ahí no está Dios, ni está la presencia de Dios. Por eso dice la palabra, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo está la presencia de Dios? Por medio de la fe, donde se congregan 2 o 3 en su nombre. Ahí está la presencia de Dios, no en un objeto, en un metal, en un gramo de harina o lo que sea, o en el agua o en el fuego. Dios está por medio de la fe, no en la creación, porque Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Entonces, elevado en pensamiento, lenguaje, que impresiona a la mente. Por eso dijimos, el idólatra le impresiona a la mente ver los sacramentos, digamos, o los ritos, por eso son muy rituales y todo con cosas de esta creación. Dios no está ahí, por supuesto. Que inspiran asombro y veneración. O sea, asombro y veneración. Si se dice que veneran a María, por ejemplo, porque la palabra venerar viene de la palabra adorar. Usted si va a través de todas las palabras termina en venerar. Venerar es respetar a alguien, ¿no? Dice que inspira asombro y veneración, por eso el Señor decía que no traigamos a memoria a los muertos. La persona se murió, el que está vivo es Cristo. Venerar también a los muertos, venerar los objetos, venerar los ritos, todo eso es idolatría. Y ya con esto terminamos. Noble, majestuoso, que infunde respeto. De grandeza o profundidad admirable. Todo esto es lo que significa la palabra sublime. Es algo que este querubín se autoproclamó como sublime. Se vio a sí mismo en el nivel de Dios. Y eso es el mismo espíritu que lleva a la gente a la idolatría. A ver la creación como si fuera el creador. Darle los atributos incomunicables de Dios a la creación. Eso es la idolatría. Por eso, este Luzbel, este querubín grande y protector que se transformó luego, que tuvo esa guerra en el cielo, porque dice que no se halló el lugar, no se le halló lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque él se creía otro Cristo, y Cristo hay uno solo. Si él se creía otro Dios, en el cielo había lugar para un solo Dios, el Dios verdadero. Entonces por eso se dice que no se halló otro Dios. ¿Por qué no se halló otro Dios? Porque él se quería ser otro Cristo. Y esa es la idolatría, querer hacer otro Cristo o otros Cristos. Si usted cree que la hostia es el cuerpo de Cristo, eso es un ídolo, eso es idolatría. Pero eso está en su imaginación, porque es un gramo de harina nada más. Para mí es un gramo de harina, pero para una persona que cree que es el cuerpo de Cristo, lo está haciendo idólatra, porque eso es fruto de la imaginación. Lo que le sucedió a Lucero, a Luzbel, era fruto de su imaginación, porque no era verdad, porque era un querubín simplemente, no era otro Dios.
¿Dónde estaba que él creía que era otro Dios? En su imaginación. Por eso dice, dijiste en tu corazón, se enalteció tu corazón, te pusiste al mismo nivel de Dios en tu corazón. O sea que era fruto de su imaginación. Bueno, espero que quede más claro este punto, lo que vamos hablando, que todo esto es idolatría. Atribuirle a mis obras, a las cosas de este mundo, los mismos atributos de Dios para poder salvarme, eso es idolatría. Por eso nosotros ponemos, como dice acá, y con esto terminamos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ahí está Cristo, sentado a la diestra de Dios. No está ni en el agua bautismal, no está en la hostia, no está en el purgatorio, no está en los curas, no está en la iglesia, no está en el escapulario, no está en el rosario, no está en los curas. Está a la diestra del Padre. Ese es el verdadero Cristo. Por eso no necesitamos la religión, no necesitamos nada nosotros, solamente creer en Él. Y cuando creemos somos lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor y por el poder y la obra del Espíritu Santo. Entonces somos hijos de Dios, no necesitamos de ninguna religión, de ningún sacramento. Tenemos un solo sacramento que es Jesucristo. Nuestro medio sacro de salvación es Jesucristo. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que nuestra esperanza de gloria es Jesucristo, no la religión católica, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ninguna cosa de esta creación. Nuestra esperanza de gloria es Cristo, Cristo, Cristo. Es Él nuestra esperanza de gloria. Que Dios les bendiga a todos.